Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Impacto Económico, la información de economía acá en las pantallas de Telesur. Ya les presentamos nuestros titulares. En Honduras, el Banco Central recortó las previsiones del Producto Interno Bruto y todo parece indicar que la economía del país centroamericano está en recesión. Ampliamos en nuestra perspectiva latinoamericana. Colombia enfrenta dificultades económicas por la falta de medidas para detener la devaluación del peso. El análisis se lo presentamos en nuestro contexto económico. Y en nuestra economía en 360, el sector agrícola francés protesta contra las políticas agrícolas del presidente Emmanuel Macron y rechazan el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea y Canadá. En Honduras, autoridades del Banco Central reportan una caída en las proyecciones del Producto Interno Bruto del 2019. Asimismo, el país centroamericano siguió aumentando el déficit comercial en la primera mitad del año en curso. Ampliamos más información con esta siguiente historia. Autoridades del Banco Central, tras una evaluación de la actividad económica en los primeros 8 meses de 2019, reportaron un descenso sobre el Producto Interno Bruto en 0,2%. Las autoridades bancarias sostienen que la baja puede afectar las proyecciones del crecimiento que inicialmente se fijaron en 3,7% y luego fue ajustada en 3%. En el periodo 2010-2018, el PIB hondureño había mostrado una variación entre 2,6 y 4,8%. Por otra parte, hasta el mes de junio, el déficit de la balanza comercial de Honduras se ubicó en 2.702 millones de dólares, con un aumento de 2,2% en contraste con el mismo periodo de 2018. En el lapso, las exportaciones hondureñas se redujeron 8,1%, hasta un total de 2.275 millones de dólares, debido a la baja en las ventas de café, papel, oro, cartón y banano. Mientras tanto, las importaciones bajaron un 2,8% con un valor de 4.978 millones de dólares. La disminución de las importaciones estuvo influenciada por menores compras de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital para la industria. En Perú, las exportaciones de cobre y oro registraron una baja en los primeros 8 meses del año 2019. En total, las exportaciones de cobre sumaron 8.845 millones de dólares, una cifra que claramente representó una caída del 11,6% en comparación con el año 2018, cuando se registraron 10.007 millones de dólares. Estos datos fueron difundidos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, los envíos de oro solo alcanzaron los 5.221 millones de dólares entre los meses de enero y agosto del actual año 2019, lo que muestra una caída del 5,7% frente al mismo periodo del pasado año con 5.536 millones de dólares. El gremio finalizó informando que esta caída se debe al impacto de reducción de los precios de metales y el volumen de la producción. Pasamos a Colombia. Allí la población adulta mayor en su mayoría carece de una pensión o respaldo económico propio que les permita llevar una vida digna. De acuerdo a un informe anual de trabajo decente de la Escuela Nacional Sindical, solo 27 de cada 100 adultos mayores en Colombia cuentan con una pensión. El estudio destaca que el 72,6% restante de la población adulta mayor se sostiene con poca autonomía y depende de sus familiares, amigos u otras ayudas o viven en la indigencia. El director de la Escuela Nacional Sindical, Alberto Orgulloso, denunció la precariedad en la protección a los adultos mayores y personas que ya cumplieron edad para disfrutar de la pensión. También hizo hincapié en que el sistema colombiano no pensiona, no ampara ni garantiza el derecho a la pensión. La agencia informativa Prensa Latina refiere que en los fondos privados de Colombia, de cada 4 personas que cumplen edad de pensión, solo una es pensionada y en Colpensiones es solo una de cada 3 personas.
Vamos al Caribe. El Fondo Federal de Estados Unidos congeló 1.535 millones de dólares a Puerto Rico, monto que iba destinado a la educación pública de la isla. La vocera del gremio Educamos, Eva Ayala Reyes, expuso que esta medida tomada por el Fondo Federal hace peligrar la formación de los niños puertorriqueños, así como salarios de maestros y el funcionamiento del propio rector de la docencia pública. El Departamento de Educación de Estados Unidos señaló que no pudo probar que se tenían los controles necesarios para administrar los fondos federales y añadió ineficiencia administrativa en la Oficina de Asuntos Federales. Para finalizar, Ayala acusa al secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, de tener conocimientos desde hace meses de estos problemas y lo retrata como incapaz para ejercer el cargo. Y la Secretaría de Economía mexicana ofreció un balance informativo sobre el desempeño del programa Tandas para el Bienestar, destinado a fortalecer la economía popular. Veamos más en la siguiente información. Durante la primera etapa del programa Tandas para el Bienestar, culminada en el mes de septiembre del presente año, se han entregado 355,000 créditos de 6,000 pesos cada uno. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, destacó que el 70% de los créditos fueron otorgados a la población femenina. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el programa otorga créditos sin papeleos y sin intereses y posee un presupuesto global de 2.100.000 pesos para este año. Con esta iniciativa financiera se busca fortalecer la economía popular al respaldar las micro, pequeñas y medianas empresas. Las autoridades mexicanas agregaron que una parte importante de los financiamientos se distribuyeron en 3 entidades con alta desigualdad social: Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con un total de 114,000 créditos. De acuerdo al gobierno mexicano, el programa crediticio ha despertado el interés de 7 millones de personas en todo el país. Hablamos ahora de Paraguay. Allí el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra renunció por presuntas denuncias de sobornos en su contra en el proceso de adjudicación de tierras públicas. El funcionario Horacio Torres anunció su salida del organismo tras sostener un encuentro que tuvo con el presidente del país, Mario Abdo Benítez. Torres estaba siendo cuestionado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, organismo que allanó la sede del INDER en busca de documentos vinculados a un esquema de pedidos de coima y extorsión por un monto de $20,000. El hecho estaría involucrado además el exdiputado Carlos Soler, separado del cargo el 24 de septiembre. El Instituto de Desarrollo Rural y Tierra registra varios escándalos de corrupción desde que en diciembre de 2018 la Junta dictaminó prisión preventiva para Justo Cárdenas, titular del ente durante el gobierno de Horacio Cartes. Hacemos una primera pausa acá en Impacto Económico. A la vuelta revisamos en contexto Colombia, efectos de la devaluación. Quédese con nosotros. Y en Colombia, el actual gobierno del presidente Iván Duque enfrenta dificultades en el plano económico debido a la falta de medidas para disminuir las consecuencias de la devaluación del peso. Así lo afirma la investigadora del CELAC, Yuli Tibocha. El contexto internacional económico de incertidumbre propiciada por la guerra comercial de Estados Unidos está afectando el peso colombiano, que en las últimas horas perdió espacio frente a la divisa estadounidense. Su valor oscila entre los 3.477 y los 3.496 pesos por dólares, un nivel no visto desde febrero de 2016.
El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, explicó que el alza de la divisa debería tener un efecto positivo sobre la balanza comercial, ya que es más rentable exportar y más caro importar. Por su parte, la directiva de la Sociedad de Agricultores subraya que el impacto más fuerte se va a sentir en los precios de los alimentos importados, aproximadamente 14 millones de toneladas anualmente. Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica refieren que desde la década de los 90, Colombia ha defendido una política de apertura comercial caracterizada por bajas tasas impositivas a los bienes y servicios importados. La misma se afianzó con el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2012 y reafirmó la vocación del país como exportador de petróleo, café, carbón y ferroníquel. Estos son los efectos. De acuerdo al CELAC, la estructura comercial colombiana colocó a la economía del país a merced del precio de los hidrocarburos y productos tradicionales de escasa elaboración, que hasta 2018 representaba el 64% de la canasta exportadora. En 2019, el valor de ventas y servicios colombianos realizado al exterior cayeron un 8,7% debido principalmente a la disminución del precio del petróleo, que en los últimos 3 meses pasó de 72 a 54 dólares, y a menores ventas del carbón. Ahora, con un peso devaluado frente al dólar, a Colombia se le dificulta sostener la demanda de importaciones, que se encarecen. El CELAT agrega que la situación para el país es preocupante, porque con la apertura comercial no solo importa bienes manufacturados, también productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Ante el déficit comercial creciente, el presidente Iván Duque optó por la adquisición de deuda. Hasta el mes de marzo de 2019, según el Banco de la República de Colombia, la deuda externa alcanzó los 132.794 millones de dólares, unos 769 millones más que el trimestre del año anterior. De ese monto, 55,11% corresponde a deuda adquirida por el sector público, siendo una de las principales fuentes de ingreso para el presupuesto general de la Nación del año 2020. Entonces, ¿cómo queda la distribución del presupuesto de la nación colombiana para el año entrante frente a la devaluación del peso y el correspondiente encarecimiento de la deuda? Veamos. Una de las opciones planteadas por el Ministerio de Hacienda de Colombia busca afectar la distribución del presupuesto general de la nación para actualizar los compromisos financieros con la nueva tasa de cambio. También se intenta aumentar el porcentaje destinado a la amortización de la deuda, afectando el rubro de inversión y de gastos de funcionamiento. Según el CELAT, el 85% del presupuesto de 2020 se destinará a gastos de funcionamiento del gobierno, 8,9% al pago de servicios financieros y solo 5,3% a inversión. Esto quiere decir que el gobierno adquiere deudas para mantener el aparato estatal y cumplir obligaciones financieras, lo cual contradice la promesa de campaña de Iván Duque de disminuir el gasto en funcionamiento y mejorar la capacidad productiva y económica del país. A este escenario hay que sumar los resultados de la denominada Ley de Financiamiento, que en un principio estaba destinada a beneficiar a los grandes capitales con exoneraciones y deducciones impositivas para aumentar la inversión y el empleo. Sin embargo, hasta el momento, dicho objetivo no se ha logrado, pues en lo que va de 2019, la cifra de ocupados se redujo en 60.000 personas y la de desocupados subió a 71.000, ubicando la tasa de paro en 10%. Asimismo, el CELAC estima que por cuenta de los beneficios tributarios otorgados a las empresas, en 2020 el país dejará de recaudar 9.546 millones de pesos que se suman a los 13,7 billones que actualmente se dejan de percibir por cuenta de anteriores reformas. En conclusión,
De acuerdo a los indicadores analizados por el CELAC, los efectos de la devaluación de la moneda colombiana produce lo siguiente. Las importaciones en Colombia aumentaron 5.80% con respecto al año 2018. El déficit comercial se disparó entre agosto y mayo un 102% y el sector agropecuario tuvo un escaso aumento del 1.20% y el sector industrial de un 1%. Con lo que se corrobora que el gobierno de Iván Duque no ha aplicado las medidas que disminuyan la afectación de la devaluación del peso y todo apunta a que habrá consecuencias negativas en la calidad de vida de la población colombiana. Momento para una nueva pausa acá en Impacto Económico. Al regreso tenemos Economía 360 y revisamos las protestas agrícolas en Francia. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Agricultores franceses bloquearon este martes algunas carreteras de la ciudad de París para expresar su rechazo a la política agrícola del gobierno de Emmanuel Macron. Asimismo, los trabajadores del campo se oponen al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. Más detalles en la siguiente historia. Cientos de agricultores franceses bloquearon este martes con sus tractores una autopista nacional al noroeste de París, para exigir al gobierno políticas comerciales justas. No puedo de un día para otro cambiar mis métodos de producción. No puedo de un día para otro pasar de las hectáreas agrícolas. Tenemos una inercia bastante larga. Tengo un compromiso que respetar. En 2016 hicimos la mitad de la cosecha. Hoy mis finanzas son bastante ajustadas. Frente a lo que se nos está imponiendo, no veo cómo puedo hacer una transición en condiciones económicas difíciles que nos desfavorecen. El bloqueo vial fue la piedra fundacional de una serie de manifestaciones planeadas por dos sindicatos de agricultores para protestar contra la política agrícola del gobierno de Emmanuel Macron. Obviamente, el elemento desencadenante de la acción de hoy son las zonas no tratables para pesticidas, donde estamos completamente desconcertados por el proyecto de tener permisos de tratamiento por grado, lo que pone en la cabeza de nuestros conciudadanos que en el análisis final hay una dificultad, un peligro en el uso de productos fitosanitarios. Lo que quiero recordar y lo que deberíamos recordar es que finalmente los químicos están un poco en todas partes, en materiales de construcción, en productos de limpieza y en nuestros hogares. Las protestas de los agricultores franceses se intensificaron después de que el Parlamento francés aprobara un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá en julio pasado. Y recientemente, los trabajadores del campo se sumaron a las manifestaciones de los chalecos amarillos, quienes rechazan las políticas del presidente Emmanuel Macron. Cambiamos de tema. Un análisis del Instituto de Estudios Fiscales reveló que un Brexit sin acuerdo puede empujar la deuda del Reino Unido a los niveles más altos desde los pasados años 70. El instituto estimó que el endeudamiento del país podría subir en 111.000 millones, repito la cifra, 111.800 millones de euros, lo que situaría la deuda total del Reino Unido en el 90% del Producto Interno Bruto. Actualmente el país tiene una deuda en torno al 85,30% del PIB. Sin embargo, el país estaría a las puertas de abandonar la Unión Europea sin acuerdo este 31 de octubre, a juzgar por la conversación de este martes sostenida entre el primer ministro inglés Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel. Según fuentes de Downing Street, citadas por la prensa local británica, la jefa de gobierno alemán alertó a su interlocutor que un nuevo pacto sobre el Brexit es altamente improbable, a menos que la provincia británica de Irlanda del Norte se mantenga dentro de la Unión Aduanera Europea. Y en Estados Unidos, en su primer discurso como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva dijo que este año casi el 90% del mundo atraviesa una desaceleración económica. Georgieva afirmó que hace 2 años la economía global estaba en un repunte sincronizado
y que medido por el PIB casi el 75% del mundo se estaba acelerando. Asimismo, dijo que las guerras comerciales podrían reducir la economía global en 700.000 millones de dólares para 2020 y sobre dichas disputas sostuvo que el crecimiento del comercio mundial se ha detenido casi por completo. Todo el mundo pierde en una guerra comercial. Para la economía global, las pérdidas acumuladas de los conflictos comerciales podrían llevarnos a alrededor de 700.000 millones para 2020. Esto es del 0.8% del Producto Interno Bruto mundial. No es algo para detectar. Momento de revisar nuestros indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $52,13 el barril, perdiendo 1,47%. El barril de Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $57,80 el barril, a la baja con 1,09%. Mientras el crudo venezolano se ubica al día en 374,17 yuanes, con una baja de 37,37 yuanes. Así llegamos al final de este impacto económico acá en Telesur. Recuerde, puede contactarnos a través de redes sociales, @Telesur TV, @Telesur Impacto E. Hasta la próxima.